Queremos darle la cordial bienvenida a la licenciada Lesbia González, psicóloga forense, una amiga ya prácticamente de la casa de Cuestión de Ley, pues a quien agradecemos siempre ese valioso tiempo que se toma para hacer docencia con nuestra audiencia. Y sí, vamos a empezar primeramente a definir lo que es la eutanasia, un tema que pues muy poco se habla de la eutanasia y me sorprende que se esté planteando un proyecto de ley en esa dirección y sobre todo definir lo que es la eutanasia, pero además el suicidio asistido, licenciada. Esto, ¿quién lo está proponiendo? ¿De qué va? Cuéntenos. Bienvenida. Buenas, saludos a todos. También para mí es un gusto estar en esta casa nuestra y poder compartir un ratito cosas importantes para la población. Precisamente el tema de la eutanasia en Panamá no es la primera vez que se hace, ya se ha intentado. Sin embargo, la cultura nuestra de por sí, no sé, hasta ahora no ha habido mucha cabida para ello porque precisamente se relaciona con el suicidio asistido, que realmente no son iguales. O sea, la eutanasia y el suicidio asistido son un tanto diferentes, inclusive jurídicamente hablando y psicológicamente también. Porque con el suicidio asistido realmente la gente va a estar definitivamente en contra y definitivamente que va a haber mucha controversia. Sin embargo, la eutanasia sí es un tema que sí debemos tratar y atender debidamente porque sí hay personas que están en enfermedades terminales sufriendo enormemente la carga de estas enfermedades y sí quisieran terminar con esta situación. Y aquí cerquita, en Colombia, nosotros tuvimos ya hace poco un caso muy famoso donde la persona solicitó, porque ya la ley allá sí está establecida, y ya incluso se ejecutó, que es una de las cosas importantes, pero esta persona reunía todos los requisitos que se piden para una eutanasia, que ella esté clara con lo que está haciendo en sus cinco sentidos, que lo ha pedido, que lo ha solicitado, que lo ha firmado y que efectivamente tiene una enfermedad terminal grave, profunda, que la afecta y eso lo definen también los médicos, no es una sola persona, sino un comité de médicos que incluye también a psicólogos, que incluye abogados, que incluye, es un grupo interdisciplinario, no es una cosa tan sencilla. Sin embargo, con el suicidio asistido las cosas son muy, muy, muy diferentes. Así que yo entiendo que realmente haya controversia con el tema, pero hay que separarlo para poder estudiarlo y poder legalizarlo como debe ser. Antes de conocer de dónde surge la iniciativa, sería oportuno hacer la diferenciación precisamente para que quede claro entre la eutanasia y el suicidio asistido. ¿Qué sería el padecimiento? Sí, sí, en el aspecto de suicidio asistido también entra mucho el tema de los padecimientos. Sin embargo, hay una línea fina que a veces las personas están dispuestas a cruzársela, que no es lo correcto, y por eso se presta tantas malas interpretaciones y por eso las personas no se oponen a ese tipo de situaciones porque no siempre es como en el caso de la eutanasia, en la que sí se tiene que reunir una serie de requisitos legales para poder llevar a cabo, aunque realmente en otros países igual también le llaman suicidio asistido. Muchos psicólogos y personas que han estudiado este tema no piensan que cae dentro del suicidio porque Exacto. realmente las personas que están en una situación terminal, o sea, una enfermedad terminal, allí no se trata simplemente de que me quiero morir porque estoy sufriendo, sino que realmente Exacto. la persona está sufriendo. Realmente los Ujú. otros médicos pueden decir, las otras personas pueden decir y dar fe de que eso está pasando. En otros casos, en otros países que se ha tratado de hacer el suicidio asistido, no siempre se toca el tema nada más de la enfermedad, sino que se ha pensado en la enfermedad mental de las personas que Ujú. sufren depresión, que están muy, muy afectadas por la depresión, que hay depresiones y depresiones, ¿ah? Hay unas en las Claro. cuales las personas pueden controlarla o manejarla, mientras que hay una depresión llamada endógena, que es básicamente química,
donde la persona Correcto. no la controla. Entonces, en esos casos, nosotros los psicólogos sí nos oponemos y los grandes psiquiatras que lo han estudiado, que usan medicamentos, que allí sí no sería conveniente hacer un suicidio asistido. Claro, claro que no, porque es como lo dice usted, licenciada Lesbia, esa depresión crónica o química tiene solución a través de medicamentos, siempre y cuando la persona sea consecuente en asistir a sus terapias y tomar sus medicamentos respectivos. Ahora bien, fíjese la diferenciación en ese tema, de que no estamos hablando de un suicidio asistido per se porque sí, porque quiero morirme, porque ay, la vida se me viene encima, porque no puedo más con esto. No, Exacto. se está hablando de una enfermedad en donde la persona ya no puede más. Los médicos incluso no tienen más que hacer con esa persona. Probablemente está viva por tubo, por respiración asistida, qué sé yo, y los médicos dicen, ¿qué hacemos? Tenemos a esta persona aquí meses encamada, familiares sufriendo también, probablemente gastando dinero, quienes tienen pues para tenerlo en una clínica privada o en un tema público, también ocupando, aunque suene crudo, pero es así, ocupando un espacio que puede ser para otra persona con tantas deficiencias que tenemos del sistema, y pues habría que tomar una decisión. Pero aquí viene un elemento interesante y es, ¿qué pasa cuando la iglesia interviene? Porque eso supongo que dentro de la ley se está considerando, porque la iglesia va a decir, un momento, usted no es quien para decir que le va a quitar la vida a esa persona, se muere cuando se tiene que morir y punto, porque no es usted la que decide, sino Dios el que decide, así como cuando uno nace, pues cuando uno muere, o me equivoco. Sí, claro, por supuesto. En toda cultura lo que siempre pesa y va a pesar siempre va a ser desde los aspectos propios de la cultura como la religión que ejerza esa cultura. Y la iglesia, por decir una, la iglesia católica y las derivaciones que existen, las evangélicas e incluso otras religiones, pues siempre han visto que la vida y la muerte es una decisión divina y que es algo que pues yo no debo tomar porque yo no soy el dueño completo de mi vida y yo no debo tomar esas decisiones. Pero en toda ley, en todo país que tiene que hacer leyes para la cultura en el momento, para las situaciones del momento, tiene que estudiar todo eso. Y ya hemos visto los países que lo han hecho y hemos visto que eso no ha trascendido a que cualquiera se puede morir a la hora que quiera morirse ni nada. Todos estos países que tienen eutanasia tienen una regulación estricta y seria de qué realmente es eutanasia y cuándo se puede aplicar. Y estamos hablando de, esto va a sonar un poquito duro, pero estamos hablando de empatía, es decir, cómo se siente esa persona. Puede ser muy cultural, muy religioso, pero es él el que está sufriendo, es él el que está viviendo y él está pidiendo. Yo recuerdo hace muchos años, en los años 90, aquí, saliendo de los 80, hubo una película muy famosa que hablaba de este tema y la persona suplicaba, pedía, por favor, necesito morirme. Entonces era como un grito de auxilio y aún, esa es una película española, aún en España costó muchísimo para que se tomara una decisión de ese tipo. Se entiende y lo entendemos todos, entendemos porque cuando se hacen leyes, las leyes se hacen precisamente para un país, una cultura y todo, pero aún así tenemos a veces que pasar incluso, bueno, voy a decirlo duro, aunque esa no es mi intención, por encima de muchas cosas, cuando se trata también de la vida y la dignidad Claro. humana. Cuando una Licenciada, persona está en una cama llena de laceraciones porque ya no puede estar acostada, hay que virarla, eso no es digno, es indigno. Entonces, eso también hay eso, que tomarlo en cuenta. eso que usted dice es tan cierto. O sea, a ver, hay un tema importante cultural religioso que muchas veces establece, a pesar de que las constituciones digan otra cosa, porque en general las personas o los ciudadanos de una nación se sienten también en el derecho de decidir sobre la vida y el cuerpo de otra persona. Puedo estar a favor o en contra, yo no estoy diciendo si estoy a favor o en contra, pero esto es una realidad que una persona que está padeciendo, y como usted dice, la indignidad de un deterioro que no me permite a mí ni siquiera querer mostrarme al personal médico, ¿quién me dice a mí que no es mi derecho tomar una decisión sobre esto?
Entonces, el que está opinando no tiene una idea de lo que a mí me está doliendo este padecimiento. Entonces, ahí es en donde el debate se pone interesante, porque a donde termina el derecho de uno, empieza el de otro, pero tu fe quizás no es la misma que la mía. Entonces, yo no creo en lo que tú crees. Entonces, esas son Exacto. cosas que hay que analizar. Todo el mundo no tiene el derecho a opinar sobre la vida del otro. Que estamos aquí, los que creemos y nos regimos por una doctrina y por una creencia, es una cosa, pero quién soy yo es como el tema, voy a meterme en camisa de 11 varas, es como el tema de la persona de la comunidad LGBT. Si quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. Y una vez yo escuché una cosa tan absurda como, ¿cómo yo le explico a mi hijo? ¿Qué le vas a explicar a tu hijo? Tu hijo aprende lo que tú le enseñas dentro de tu casa, no lo que le va a enseñar el hombre que está disfrazado allá, como tú dices, o que decida sobre su propia vida. Entonces ahí el tema es que tenemos también una sociedad de estas que quieren decir lo que hay que hacer según la creencia y la corriente y también doble moralista. Ahora, ¿quién trae el tema a discusión en Ujú. nuestro país? Bueno, no tengo conocimiento exactamente de quién es el proponente. Sé que esto se hizo desde el año pasado, no en esta nueva asamblea. Ah, claro. Sí, sé que fue en el 2023. Hay una noticia en el diario La Estrella que habla sobre este tema, pero no dice el proponente. No, no sé si esta asamblea vaya a tomar en cuenta ese documento. Vaya a llevar esa bandera, Exacto. exactamente, porque es delicado, pero como bien dice Ricardo, es verdad, al final del camino uno decide con su vida lo que uno quiera, porque es un derecho y sobre el cuerpo de uno. Y entiendo, fíjese que Colombia es el único país de América Latina, el único que se ha atrevido a dar ese paso. De ahí los otros países son países europeos que sí Sí. tienen esto como dice usted, lo que es la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, se le llama también. Ujú. Entonces, sería interesante conocer si este proyecto va a avanzar y realmente, pues, la exposición de motivos. Tiene que haber alguna referencia, supongo yo, alguna experiencia de quien está llevando, de casos que realmente hay aquí en Panamá, de personas, como bien dice usted, licenciada Lesbia, que están pidiendo a grito no sufrir más, Lo que porque pasa están es que encamados. Lo que pasa es que nosotros, Edna, Ricardo, lo que pasa es que nosotros no nos vamos a esos lugares y vamos a tener que hacerlo, tanto los Sí. psicólogos, psiquiatras, abogados, médicos, enfermeras. Bueno, los médicos y enfermeras lo ven a diario y hay que irse al oncológico, hay que irse a las salas de hospital y usted va a ver allí la cantidad de personas que están sufriendo. Obviamente la gente se aferra a la vida. Es Ujú. impresionante ver cómo el ser humano, el instinto de preservación está por encima de cualquier cosa. Así que cuando nosotros escuchamos a una persona que ya definitivamente pide morirse, estoy hablando de enfermos, hago constar, de enfermos de una enfermedad terminal, es porque realmente ya esa persona sobrepasó ese límite de lo que es el deseo de preservación. Y voy a decir la razón más grande de eso. Normalmente nosotros en la ley siempre vemos que el bien tutelado superior siempre es la vida, ¿verdad? Y siempre hablamos de que una persona que comete un homicidio está atentando contra el bien más grande de una persona. Yo me atrevo a decir que yo detesto a los estafadores porque el estafador no solamente, digamos, no te mata, pero te quita todo lo que tú puedes tener para ser feliz en la vida. Sobre todo, por Ujú. ejemplo, a un adulto mayor. Entonces, ¿qué le queda a esa vida a esa persona? Es una vida indigna y todo. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque eso es lo que está sintiendo una persona que ya no ve la vida, ya se le quitó todo lo que esa persona tenía. Ojo, nada más estoy poniendo el ejemplo, no estoy diciendo que Claro, el claro. que ha sufrido una estafa quede en esa situación, hago constar, no son dos cosas, son diferentes. Solamente estoy poniendo el ejemplo de que cuando una persona lo pide es porque ya esa vida ya no es vida. Que quede claro que lo que quiero decir es que esa persona ya no está viviendo. Y esa persona, cada día que respira, que toma un aire de respiro, le duele.
Y cualquiera de nosotros que ha sufrido un dolorcito, por decir, vamos a decir, un dolor de muela, que es bastante fuerte, no se puede imaginar lo que es 4 o 5 veces ese mismo dolor cuando uno está en una cama de hospital. Porque Claro. encima de eso, tal vez no tengas ni quien realmente te asista en ese momento. Es más, no quieres que te asista porque no quieres tener a la gente allí precisamente gastando su vida y su tiempo cargándote, estando contigo, ayudándote, porque incluso hasta eso lo ves como triste y doloroso. A eso nos referimos. Obviamente, estos son casos mínimos. No vamos a encontrarnos, eso es lo que le da miedo a mucha gente de hacer esta ley, es porque se piensa que esto va a ser como una locura, que todo el mundo va a querer y no, pero no es así. Ya el Y ejemplo lo sobre, tenemos en Colombia. y, Ellos y ya lo sobre hicieron todo, y eso no está exacto. pasando. Y sobre todo, licenciada, importante aclarar que esto no guarda relación con personas que tengan problemas de depresión. Estamos hablando de personas que tengan una condición de salud, encamados o enfermedad corporal. Y revisando aquí, no solamente Colombia, estoy viendo que Perú también lo despenalizó solo para un caso, y el caso de Ana Estrada, quien accedió al procedimiento en el 2024, es decir, en este año. Porque es como dice usted, eso tiene que ser con un equipo colegiado de médicos, familiares, que la persona lo pida, decir, hombre, ya yo no aguanto más, no quiero vivir más, y entonces se tome esa decisión colegiadamente. En Ecuador también se despenalizó esta situación de la eutanasia ante la Corte Constitucional, luego de que Paola Rondán estuvo diagnosticada con ELA, no sé qué enfermedad será esa, pero Terrible. o sea, ya estamos viendo que hay otros países que han abierto el compás, la bisagra a esa posibilidad. Yo quiero, licenciada, aprovechar su presencia aquí, porque estoy segura que hay muchos que escuchan que pueden estar atravesando por una situación de depresión, sea química o sea de cualquier otra clase, que tengan claro que este proyecto no se está llevando con la intención de que una persona que hoy amaneció súper deprimida, pues crea que esta ley le va de alguna manera a alcanzar en esa dirección. Sí, Edna, sí, eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque sí se quiso, en otros países sí se quiso buscar la forma de hacer un suicidio asistido a las personas que tenían deseos de suicidarse. Obviamente eso no ha progresado en ninguna parte del mundo. Si usted sigue investigando más, se va a dar cuenta que todos los países que tienen ley de eutanasia solamente la tienen particularmente para enfermedades terminales. La palabra terminal significa que ya no tiene cura, que no hay nada que pueda, solamente lo que se llama, por ejemplo, en todos los centros médicos se llama cuidados paliativos. Es decir, ya lo único que se le da a la persona es cuidados de darle medicamentos, atenderla los últimos días, lo que sea. Eso es lo que se llama cuidados paliativos. Sin embargo, a las personas que se les puede dar una eutanasia, ni los cuidados paliativos le funcionan. Es decir, ni aún tratándola con cuidado, dándole morfina, que es una de las más poderosas drogas Fuertes. para controlar el dolor, la persona sigue con dolor. Entonces, ya estamos hablando, como tú bien lo decías, Edna, de algo físico, o sea, no puedo soportar el dolor. Es tan poderoso que, o sea, estás todo el día con dolor. Nadie puede aguantar todo el día con dolor. Que a ti te duele un rato, se te quite y vuelvas, tal vez puedas. Pero todo el día con dolor es una cosa impresionante. La enfermedad de ELA es del sistema nervioso. Él se va deteriorando. Todo se va deteriorando. Es una cosa como si te estuvieras apagando poco a poco. Te vas con... y ese problema se convierte en un problema para la víctima como para todos los que están alrededor, porque cuidar a una persona con ELA es terrible. O sea, básicamente, además de costar económicamente también muchísimo dinero. Entonces, realmente sí, hay que tomar en cuenta que no es, eh,
para una persona que pues tiene problemas mentales o que tiene depresión, sobre todo la endógena, que es una de las más dolorosas, porque la persona realmente siente que no tiene más nada que hacer en este mundo, pero se puede tratar. Es decir, sí se puede llevar a cabo un tratamiento intensivo, que a veces no es tan efectivo porque depende de cada caso, pero se puede tratar. No es terminal. Todos tenemos que tener claro que la diferencia en esto es la palabra terminal. Es decir, en donde ya no hay más nada que hacer por esta persona y esa persona está sufriendo. Eso es lo que ahí es donde se aplica la eutanasia. Y no lo decide ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni los médicos, sino un conjunto completo, un gabinete completo que también incluye la parte legal, porque obviamente toca los aspectos legales para poder tomar esa decisión. Por eso incluso a veces hasta se demoran en tiempo para llegar a tomar la decisión, porque obviamente es un tema muy serio, obviamente. Interesante los aportes, como siempre, de la licenciada Lesbia González. Y bueno, en el marco, mañana es el Día de la Salud Mental. Interesante también poder Correcto. acotar el tema y el dato que nos compartieron en producción, porque es bueno hacer esa diferenciación. También Claro. no confundir los temas, porque eso trae mayor desinformación y los aportes que a veces no son los más precisos. Muchísimas gracias, como siempre, Gracias por a ustedes por acompañarnos. tocar estos temas tan buenos. Salud. Bienvenida siempre. A Un la abrazo orden. a la distancia. Igual. Y la idea, Edna, es precisamente abrir el debate, la conversación en los diferentes Claro. entornos, porque, Ujú. o sea, el punto de vista del tema de la creencia es sumamente importante, porque eso muchas veces limita el poder entrar a una conversación o a un debate enriquezca precisamente las ideas. Exacto, Ricardo. Pero fíjate qué lástima que se nos fue la licenciada, pero yo recuerdo, y lo viví en carne propia, cuando mi madre estaba en cama, entubada, recuerdo que el médico consultó. Ella está viva solo por respirador. Ujú. Los familiares nos permiten desconectarla. O sea, es más o menos lo mismo. Sí, y Y eso se sí es dio una la práctica autorización, habitual. exacto, y se dio la Lo que autorización pasa es que la de persona, desconectarla. al depender de la máquina y no tener reacción durante un tiempo, o sea, si se prolonga, ya sus facultades no van a ser las mismas Así más. es, Entonces la así decisión es. es para qué someter y continuar en esto, que Ujú. no es real, porque eso es artificial, eso no es una Correcto, voluntad ni siquiera de Dios, que la persona esté ahí de correcto. esa forma, Ujú. entonces así se procede en ese caso. Pero sí, Y sí es en este interesante. caso es interesante porque en este caso de la eutanasia, la persona muere dignamente con una medicación. O sea, se le aplica Exacto. un Sin dolor, médico. sin trauma, o sea, no es una cuestión Exactamente. traumática. Pero bueno, Bueno, vamos a estar interesante. muy pendientes, interesante, pendiente de quién ha propuesto esta ley y lo que avance la misma Se al logre. respecto. Exactamente. Tenemos que irnos 3:37. a nuestra pausa, Edna.